Con Jesús inicia una etapa nueva en la historia. Es la etapa última y definitiva en la que se va a ir realizando el proyecto del Padre, un proyecto de salvación, de plenitud de vida para toda la humanidad. Dios, que ya ha intervenido en la historia, ocupándose de sus criaturas, llevando la liberación a su pueblo, ahora lo hace de una manera directa a través de Jesús, aquel que va a realizar esa propuesta de salvación. Y Lucas, antes de mostrarnos cómo Jesús va a llevar adelante ese proyecto, introduce la figura de Juan el Bautista y lo hace colocándolo en un contexto histórico, el contexto histórico de su tiempo, con una serie de personajes que en aquel momento detenían el poder. Lucas empieza con un cuadro muy escenográfico, recordando a los jefes, un summit de grandes personajes del tiempo que representaban el poder político y el poder religioso. Y dice así el texto: el año 15 del gobierno de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanio tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, un mensaje divino le llegó a Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto. Después de esta presentación solemne, Lucas nos dice cómo Dios interviene en la historia. No se dirige a ninguno de estos grandes personajes que representaban ese poder político y religioso, empezando por el emperador, la pirámide social del tiempo. Los más altos estaban arriba, recordando el gobernador Poncio Pilatos, también los reyezuelos que gobernaban Palestina, hijos descendientes de Herodes el Grande, que estaban en manos del poder romano. Y por último, los sumos sacerdotes, era uno solo el que llevaba adelante esa misión. Aquí vienen recordados dos, son las figuras de Anás y Caifás, como para decir que incluso los sumos sacerdotes que dejaban su papel, su puesto, seguían mandando, seguían controlando la situación. Son los que van a entregar también a Jesús a ese poder político. Por lo cual, toda una serie de figuras importantes a las que Dios no dirige su palabra. Dios, cuando interviene en la historia, no va a visitar los altos palacios, los lugares del poder, no interpela a gente importante, sino que dice Lucas que su palabra se ha dirigido a un personaje, se llama Juan, que Lucas ha presentado ya en su evangelio, que es el hijo de Zacarías, un sacerdote. Pero este personaje no se encuentra en Jerusalén y en el templo. Siendo hijo de un sacerdote, Zacarías tenía que estar también él, oficiando en el santuario. En cambio, Lucas coloca a Juan en el desierto, en un lugar alternativo, en un lugar donde se va a empezar ese camino nuevo de liberación. Por lo cual, la manera que Dios tiene para darse a conocer, para intervenir en la historia, rompe con los esquemas y rompe con lo que son los protocolos de nuestra manera de vivir en la sociedad. La palabra de Dios se dirige a la gente que tiene esa intención y esa voluntad, ese compromiso de que las cosas cambien. Y así lo representa entonces Lucas con la figura ya de Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto. Y añade, el evangelista recorrió entonces toda la comarca lindante con el Jordán, proclamando un bautismo en señal de enmienda para el perdón de los pecados. El papel de Juan el Bautista en el desierto, es el de proclamar un bautismo. El bautismo era una manera de indicar un cambio de vida. Cuando un esclavo recuperaba su libertad, pues se sumergía en las aguas de un río y saliendo de las aguas decía: esta es una persona nueva, es una persona libre. El bautismo significa públicamente demostrar un cambio de actitud, no ser personas que sigan vinculadas a cualquier forma de injusticia, sino todo lo contrario, que quieran romper con un pasado de injusticia, por lo cual el bautismo es un símbolo de muerte, significa morir al pasado, a un pasado injusto. Por eso dice el evangelista, en señal de conversión. El bautismo se hace para cambiar vida, y cuando una persona acepta esta propuesta de cambiar, está dispuesto a dejar atrás un pasado de injusticia, automáticamente recibe el perdón de los pecados. Es algo que no se explica fuera de cualquier lógica religiosa del tiempo,
porque el perdón de los pecados se obtenía únicamente en el templo de Jerusalén después de haber presentado los sacrificios requeridos, de haber hecho todas las prácticas de purificación necesarias. Lucas dice que con Jesús y ya con esta nueva era que se abre, nada de eso interesa ni vale. Para que se perdonen los pecados, la única cosa importante es que la persona esté dispuesta a cambiar vida, que la persona rompa con la injusticia, que no se asocie a esos poderosos de la tierra, sino que se ponga de parte de Juan, de esos que quieren iniciar un camino de liberación. Por eso el evangelista Lucas recuerda que el trabajo de Juan se realiza en la comarca lindante con el Jordán, en el desierto. El Jordán era la línea que separaba la entrada en la tierra prometida, cuando el pueblo, llegando desde el Egipto a través del desierto, pisó esa tierra prometida atravesando el Jordán. Ahora se trata de dejar incluso esa tierra de Palestina para poder iniciar un camino nuevo. Se trata de una liberación que va a constituir una sociedad nueva. Por eso, Lucas recuerda ahora unas palabras muy importantes del profeta Isaías, que pone casi en boca de Juan el Bautista. Como está escrito en el libro del profeta Isaías, una voz clama desde el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. Que todo valle se rellene, que todo monte y colina se abaje, que lo torcido se enderece, lo escabroso se allane, y vea todo mortal la salvación de Dios. Estas palabras del libro de la consolación de Isaías son muy importantes porque recuerdan la salida de Babilonia, de ese exilio y la vuelta a la tierra, pero ahora va a ser a una tierra nueva que no está configurada en un límite particular, sino que va a ser la tierra del reino, esa tierra que se extiende por toda la humanidad, para construir una sociedad que sea realmente como el Padre del cielo siempre la ha pensado. Una sociedad donde no haya diferencias. Por eso las palabras del profeta, esa voz que se siente desde el desierto, que hay que preparar un camino o hay que preparar una vía nueva, donde se vayan superando las diferencias que en la sociedad siempre existen, enderezar los senderos, rellenar, abajar, enderezar lo torcido, etcétera, etcétera, significa crear una sociedad que sea justa, donde la igualdad esté garantizada. La igualdad no significa la uniformidad, que todos tengan que pensar lo mismo y hacer las mismas cosas. No es una masificación del ser humano, sino todo lo contrario. La igualdad significa que todos tienen derecho a participar de esas cosas buenas que el Padre, creando con su amor, ha puesto en manos de los hombres. Por lo cual, la propuesta de Juan, tomando estas palabras del profeta Isaías, es una propuesta de liberación, abre la esperanza, significa empezar esa etapa nueva en la historia, donde todo mortal vea la salvación de Dios. De eso se trata entonces. Esta es la igualdad que proponía Isaías y que ahora Lucas recuerda indicando el personaje de Juan el Bautista, y que después Jesús lo va a aclarar de una manera muy profunda, muy fuerte. La salvación consiste en esa igualdad, que todos puedan participar del amor del Padre, que todos puedan tener acceso a los bienes que el Padre con su creación ha puesto en manos de los hombres. Un Dios que, como Lucas ha recordado en este Evangelio, derriba a los poderosos de sus tronos, no lo hace combatiéndolos, lo hace ignorándolos, como aquí recuerda, dejando a un lado a los grandes de la tierra y dirigiendo su palabra a esta persona, Juan, que se encuentra en el desierto. Ese es el inicio de una sociedad nueva. Romper con las jerarquías, proponer una igualdad que signifique el derecho de cada persona a poder desarrollar su vida y poder tener acceso a esos bienes que el Padre nos concede. Se trata entonces de continuar en esta historia, en esta etapa nueva de la historia, con Jesús, nuestro liberador, en este adviento en el que nos comprometemos a ser personas que saben abajar, que saben rellenar, que saben enderezar, para que cada persona sobre esta tierra pueda sentirse acogida, respetada y digna de vivir de una manera profunda su propia vida.